Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes. El día jueves, ¿verdad? Estuvimos en la oración, en el servicio de oración. Y bueno, el día de hoy pues, nos toca compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga grandemente. Reciban saludos de las iglesias en Arkansas, hermanos. Las iglesias en Arkansas y en Texas. Los hermanos gustosos de saber, ¿verdad?, que la iglesia de Cristo aquí en Héroes del 47 se reúnen y pues ellos también les mandan muchos saludos. Pero fíjense, parte de lo que estuvimos compartiendo con la iglesia allá en Texas y en Estados Unidos, en San Antonio y ahí en Little Rock, fue parte, fíjense, del crecimiento de la iglesia. Y un tema, ¿verdad?, que trabajamos y que lo vimos directamente fue específicamente el que vamos a ver el día de hoy. Y el título del tema, pues, es la clave del crecimiento congregacional. La clave del crecimiento congregacional. ¿De qué depende que una iglesia crezca o no crezca? Que una iglesia se multiplique o se quede, ¿verdad?, estancada. ¿De qué depende todo eso, hermanos? Y quiero que vean conmigo una serie de preguntas, porque estas preguntas nos van a ayudar a conocer y darnos cuenta de qué ingredientes tenemos que tener para que la iglesia sea saludable y que crezca conforme a la palabra de Dios. Fíjense. Quiero que medite conmigo en el primer ejemplo. Dice, ¿qué necesita una planta para crecer? Agua y buena tierra. Pues una planta necesita agua y buena tierra, pero también necesita de alguien que la riegue. Claro, el agua del cielo riega las plantas, hermano. Si usted puede ver los montes llenos de árboles que nadie plantó, pero si usted quiere poner una planta, ¿verdad?, una flor en su hogar, pues necesita cuidarla, necesita sembrarla, necesita protegerla y toma tiempo, hermanos. Requiere tiempo, recursos y demás. Ahora, fíjese, esa es como una planta. Ahora, ¿qué necesita un bebé para crecer? Necesita leche materna, dice el hermano, leche que le nutra y necesita también cuidado y amor, y se necesita tiempo. Un bebé no puede crecer sin sus papás. El bebé necesita verdaderamente, dice, el cuidado y el amor de Dios. No es cosa sencilla. Ahora, fíjese, si hablamos, ¿verdad?, de la iglesia, ¿qué cree usted que necesita una iglesia para crecer? Necesita alimento espiritual, necesita amor, necesita cuidado, necesita conocimiento, necesita madurez, y para esa madurez, hermano, necesita ser alimentada y ser cuidada, ¿verdad?, tratada de una manera que Dios lo dice. Escuche lo que dice nuestro Señor Jesús a sus discípulos en Mateo 9, 37 al 38. Les dijo, a la verdad, la mies es mucha, dice, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Dice, el Señor Jesús sabía, hermanos, que sus apóstoles iban a salir a predicar, porque Él los había mandado a predicar el Evangelio. Él sabía que la palabra, hermanos, tiene poder, porque el poder está en la palabra de Dios. Él sabía eso, hermanos. Lo único que Él, ¿verdad?, Él le dice a sus discípulos que le pidan y le rueguen a nuestro Dios es obreros, ¿para qué? Para trabajar en la mies. Porque la iglesia, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad?, es la semilla. Quien lo riega, hermanos, necesariamente tenemos que ser usted y yo. Usted y yo tenemos que ser los encargados de cuidar la iglesia, de nutrir a la iglesia con la palabra de Dios, de verdaderamente ver qué necesidades hay en la iglesia. Y fíjese lo que dice nuestro Señor Jesús, la mies es mucha. ¿Qué quiere decir? La cosecha está lista, ¿verdad? La cosecha está lista. El mundo, hermanos, está listo muchas veces para recibir la palabra, y quien falta, ¿verdad?, quien necesita estar convencido somos usted y yo. Entonces dice, el crecimiento espiritual y numérico de la iglesia va a estar directamente relacionado con nuestra obediencia a Dios y a su palabra. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero que la iglesia crezca, yo tengo que crecer ¿en qué? En obediencia. Si yo obedezco a Dios,
voy a crecer espiritualmente y la iglesia va a crecer espiritualmente. Dice que qué hermoso ver cómo está relacionado. Es trabajo, hermanos. Es trabajo. Y no crea que nuestro Dios nos dejó solos en esto, sino nos dio un ejemplo basado en el ministerio de su Hijo. Dice, cuando el Señor Jesús comenzó a predicar, hermanos, Él comenzó predicando el Evangelio, dice Marcos 1 del 14 al 15, y predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué decía, hermanos? Dice, el tiempo de Dios se ha cumplido, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado, hermanos, y dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. E inmediatamente después de predicar esto, hermanos, llamó a 4 pescadores. Esos primeros 4 pescadores fueron Pedro y Andrés, Juan y Jacobo, sus hermanos, eran 2 pares de hermanos. Y dice, qué hermoso. Entonces fíjese, Jesús predica, ¿y qué pasa después de que predica? Crece el número de los discípulos. Y el primer número de los discípulos, ¿cuántos fueron? 4. Ahora, después, hermanos, de esto, si usted sigue leyendo el Evangelio de Marcos, se dará cuenta que cuando Jesús va a orar, dice que lo van a buscar, hermanos, porque mucha gente quería estar con él, quería escuchar lo que él decía. Y él dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto él. Y dice que mucha gente, hermanos, comenzó a seguir a Jesús de todos los alrededores de Galilea y de Judea. Dice, de cuatro discípulos creció a mucha gente. No solamente eso, y usted quiero que ponga atención en que la palabra predicación o predicar, que es sembrar, ¿verdad? Esparcir la semilla, hermanos, es algo que Jesús primeramente hacía. El crecimiento de la iglesia, hermanos, está basada en la predicación de la palabra de Dios. Ahora, la gente le seguía no porque Jesús los obligaba, sino porque ellos respondían al mensaje que se les predicaba. De la misma manera aquí, usted y yo, la gente va a venir a la iglesia, hermano, no por otra cosa, sino va a venir por la predicación de la palabra de Dios. Dice Marcos 1:21, dice que entraron en Capernaum y en los días de reposo en la sinagoga Jesús enseñaba. Dice, él enseñaba, hermanos, a la gente. Pasaba tiempo, ¿verdad? Él le dio primero el ejemplo a sus discípulos que ya estaban con él, dice. Y posteriormente les dijo, bueno, ahora a ustedes les va a tocar ir a predicar. Dice, antes de sanar al paralítico, ahí en Marcos capítulo 2, dice, inmediatamente se juntaron muchos. Escuche la descripción. De manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús, hermano? Les predicaba la palabra. La gente le seguía, pero porque quería escuchar lo que él decía. Jesús predicaba la palabra porque sabía que el crecimiento, su ministerio, hermanos, dependía de la palabra de quién, de Dios, hermanos, del Evangelio. Dice Marcos 2:13, después de sanar al paralítico y antes de llamar a Leví, el quinto apóstol, hermanos, dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Fíjese, es crucial. No dice ahí que hacía milagros o hacía otra cosa. Fíjese, lo que hacía Jesús, hermanos, era que enseñar, predicar el evangelio del reino de Dios. Después, fíjese, de llamar a Leví, dice en Marcos 3:13 que él subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él, y aquí establece los 12 apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que si usted hace un recuento del ministerio de su Señor Jesús, se va a dar cuenta, hermanos, se va a dar cuenta que el crecimiento de la iglesia está basado en la predicación de la palabra de Dios. No hay otra fórmula, no existe otra manera en la cual la iglesia pueda crecer. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo tenemos que enfocarnos en que predicar la palabra de Dios, porque ahí es donde estará el poder. Ahora, antes de hablar de las parábolas, fíjese, escuche lo que dice Jesús en Marcos 4:1. Dice que otra vez comenzó a enseñar junto al mar y se reunió a él mucha gente.
Y comenzó a decirles por parábolas, dice ahí Marcos, el sembrador salió a sembrar. Dice que hermoso. Pero ¿cuál era el objetivo principal de nuestro Señor Jesús, hermano? Enseñar, predicar, convencer a la gente, hermanos, que verdaderamente el poder estaba en la palabra de Dios. Marcos 6:2 dice que salió Jesús y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, ¿qué hizo Jesús? Comenzó a enseñar en la sinagoga. La enseñanza, hermanos, de la palabra de Dios fue crucial y mucha gente le siguió. Fíjese, en una ocasión aumentó a 4,000 que le seguían, hermanos. En otra ocasión alimentó a 5,000 que le seguían. Entonces, fíjese, el ministerio de nuestro Señor Jesús, ¿qué pasaba? Estaba creciendo constantemente. Pero quiero que vaya conmigo a su Biblia, en Juan capítulo 6. Y aquí vamos a ver, dice, una medida abrupta de cómo el número de seguidores de nuestro Señor Jesús, hermanos, cambió inmediatamente. Y quiero que lo lea detenidamente conmigo para que ponga atención y se dé cuenta, fíjese, que el ministerio de nuestro Señor Jesús se basaba en la predicación de la palabra de Dios, pero no era, fíjese, muchas veces una predicación que le agradaba a las personas. ¿Sabe por qué? Porque fíjese lo que dice Juan capítulo 6, versículos 35, léalo conmigo. Y esa es la famosa, ¿verdad? La famosa descripción de Jesús como el pan del cielo, el pan que viene del cielo. Fíjese, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Fíjese, versículo 41, murmuraban, ¿verdad? Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y dice el versículo 43, hermanos, Jesús le respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí, hermanos. Fíjese, el versículo 53 les dice una palabra, hermanos, importante acerca de Jesús como el pan de vida. Les dice, versículo 53, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Porque hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús, dice Juan, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y por él, y dijo, dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66. Después, desde ese entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice, hermanos, le voy a mostrar una tabla del crecimiento del ministerio de Cristo.
Como decíamos, empezó con 4. Dice después, dice Marcos, que se juntaron muchos a él y posteriormente dice que llegó a tener una multitud, hermanos. Una multitud a la cual él les enseñaba. Pero no solamente eso, fíjese, Marcos 6 dice que tenía 5,000 y después, hermanos, en Juan capítulo 6, fíjese, hay un cambio tremendo. Después de Jesús decirles, el que come mi carne y el que bebe mi sangre, ese tendrá vida en mí. Dice que desde ese dicho, hermanos, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguir. ¿Por qué Jesús no fue tras de ellos, hermanos? Esto es algo muy importante. ¿Por qué Jesús no fue tras de ellos a buscarlos, a decirles, vengan? Porque la predicación de Jesús, hermanos, no iba a cambiar. Escúchelo bien. Jesús no iba a cambiar sus palabras para que la gente volviera a él. El Evangelio, hermanos, no lo podemos cambiar para que la gente venga a Cristo. No podemos decirle, no pasa nada. Si tú andas todavía en el pecado, tú ven a la iglesia y bautízate y ya después lo arreglas. No. Si la gente no obedece el Evangelio, hermanos, no lo podemos obligar. Jesús no los obligó. Al contrario, le dijo a sus apóstoles, ustedes también se quieren ir. Dice. Jesús no tenía miedo, hermanos, a quedarse solo porque él sabía que la clave estaba en la predicación de qué. ¿Y sabe qué? Jesús se quedó solo al final. En Juan 6 muchos discípulos se van y se quedan con los 12, hermanos. Pero quiero que lea conmigo lo que pasa la noche cuando nuestro Señor Jesús es arrestado. Vaya conmigo ahí a Marcos. Fíjese, Marcos capítulo 14. La noche que nuestro Señor Jesús fue arrestado pasó algo impresionante, ¿verdad? Porque vienen los guardias a llevarse a Jesús, los soldados a llevarse a Jesús, y están ahí sus discípulos. Pero dice Juan 14, 47, dice, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Este era Pedro. Y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Y dice el versículo 50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesús se quedó solo al final. Si esta tabla, hermanos, la pusiéramos en una gráfica, mire, así se vería. Empezó con 4 y luego subió, ¿verdad?, a una multitud, hermanos, a muchos que le seguían. Después, fíjese, alrededor de 1000, ahí en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, que se aproxima que estaba alrededor de 1000 personas con él. Y después en Marcos 3, hermanos, fíjese, Marcos 3:13, él vuelve a llamar a los 12. Y usted se da cuenta que sube, ¿verdad? Sube muy hermosamente a 4000, a 5000. Pero al final, hermanos, desde Marcos 14:50, Jesús se queda solo. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Tuvieron miedo? Fíjense, le voy a dar más o menos un diagnóstico del ministerio de nuestro Señor Jesús. Si usted viera este ministerio, hermanos, si no supiera que es de Jesús, diría, pues este predicador a lo mejor no predicó muy bien. ¿Verdad que no? No, porque mire, de tener 5000, no los aprovechó y se fue hasta ¿qué? Hasta 12 otra vez. Y luego volvió a 4000 y al final se quedó ¿qué? Solo. Pero Jesús, dice, nunca cambió el mensaje que predicó. Nunca lo cambió. Siempre predicó lo mismo. Siempre les dijo, te tienes que arrepentir. Tienes que dejar el pecado y tienes que venir ¿a qué? A las aguas del bautismo. Tienes que venir a obedecer el Evangelio. Jesús, hermanos, tuvo un ministerio hermoso, pero un ministerio, hermanos, que en números
nos tiene que llevar a usted y a mí a preguntarnos, bueno, ¿por qué la gente no le seguía? ¿Por qué la gente no le siguió, hermano? Porque al final lo abandonaron. ¿Saben por qué? Porque estaban incrédulos, porque estaban dudosos de lo que él predicaba. Él les dijo, el Hijo del Hombre va a ser rechazado. Yo voy a ser rechazado. Voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Y cuando yo resucite, toda la autoridad me va a ser dada a mí en el cielo y en la tierra. Y eso les predicó a partir de Marcos 8. Él les predica 3 veces ese mismo mensaje a sus discípulos. Y en quien Jesús invirtió todo su tiempo, hermanos, fue en los 12. Y de esos 12, ¿quiénes quedaron cuando lo apresaron a Jesús? Ni uno. Nomás Juan al final se apareció a los pies de la cruz. Pero de los 12 nada más que. Pero aún así, escuche lo que dice Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó que su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Aquí se incluye a Juan también, no creen que Juan está excluido. Y es, hermanos, que el ministerio de nuestro Señor Jesús fue un ministerio hermoso, lleno, hermanos, de bendición, pero Él nunca cambió el mensaje del Evangelio. No importa cuánta gente le seguía o cuánta gente le dejaba de seguir. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la iglesia, hermanos, no está en los números, está en la calidad. Quiero que lo escuche bien. El crecimiento de la iglesia, hermanos, no está en cuántos seamos, sino está en cuántos creamos que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y que tengo que cambiar mi vida. ¿Sabe qué pasó después de que Cristo resucitó, hermanos? Los apóstoles se convencieron. ¿Cómo lo sabemos? Porque el primer día del Pentecostés, después de que Jesús resucitó, ¿quiénes se levantaron? Los 12, ¿verdad? Ya cuando Judas murió, fue sustituido por Matías, y los 12 juntos se pararon y empezaron a predicar diciendo el Evangelio del Hijo de Dios. Y termina diciendo el apóstol Pedro ahí en Hechos capítulo 2 versículo 36, dice: y a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice, y después de eso, ¿verdad?, se compungieron de corazón y dijeron a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pero les dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, si Jesús, ¿verdad?, no hubiera pasado, no hubiera experimentado este ministerio, hermanos, sus discípulos no estarían convencidos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús pudo haber hecho, hermanos, que toda la gente creyera. Tenía o no nuestro Señor el poder de hacer eso, hermanos. Pero Él quería que los apóstoles, sus discípulos, verdaderamente estuvieran convencidos de su palabra. Que su palabra tenía poder, porque la única manera de crecer en la iglesia es a través de qué? De la predicación de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. Esa es la predicación, hermanos, que inició la iglesia en el día del Pentecostés. Los apóstoles, ¿qué mensaje predicaron? ¿Un mensaje diferente o igual al de Cristo, hermanos? El mismo. Fíjense, Jesús predicó un mensaje, ¿verdad?, del Evangelio del Reino de Dios, y este fue su crecimiento. Y ahora, fíjense, le voy a mostrar el crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos. Fíjense, comenzaron con 12, después se fue a ¿qué? A 3,000, y después dice que creyó como 5,000, hermanos, y luego el número subió, y se estima, hermanos, que para finales del libro de los Hechos había alrededor de 40,000 cristianos, de los 12 que iniciaron. Y fue el mismo mensaje, el mismo. Pero sabe que
que los apóstoles entendían. Escuche, dice lo que dice Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, aumentaban en número, hermanos, fortalecidas por el Espíritu Santo. Pero ¿cuál era la clave, hermanos? Estaban siendo predicada la palabra de Dios. Fíjense, los apóstoles siguieron la misma fórmula de Jesús. Ellos sabían que si predicaban la palabra de Dios, la gente iba a crecer. Pero ahora, 12 hombres estaban convencidos de que Jesús había resucitado y que Dios le había hecho a él Señor y Cristo. Si usted y yo estamos verdaderamente convencidos, la gente lo va a ver. Pero para estar convencidos tenemos que, primero usted y yo, alimentarnos de la palabra de Dios. El crecimiento de la iglesia, hermanos, está en la calidad y no en la cantidad. Y esa calidad, hermanos, se obtiene solamente a través de la predicación de la palabra de nuestro Dios. Quiero que lea conmigo lo que dice el libro de los Hechos al final. Dice que Pablo permaneció 2 años enteros, dice, en una casa alquilada en Roma, y recibía a todos los que a él venían. ¿Qué hacía Pablo? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin. Pablo, hermanos, uno de los grandes misioneros de la iglesia, siguió la misma forma. Sabía él que si él enseñaba y predicaba acerca del reino de Dios y del Señor Jesús, ¿verdad?, el crecimiento iba a venir. Pero lo que Pablo buscaba, de la misma manera que los apóstoles y que el Señor Jesús, que era calidad. Era que la gente se convenciera que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios y que a este Jesús, que el pueblo judío había crucificado, Dios le había hecho Señor y Cristo. Ese es el evangelio del que él dice: yo voy a ser predicado ahí en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que Jesús, que Cristo vino a morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿verdad? Sufrió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso era lo que él predicaba. Y lo que él dice: si ustedes guardan esto, ustedes van a ser salvos. Hermanos, el crecimiento espiritual y numérico, dice, viene por medio de la predicación del Evangelio. Escúchelo bien, no por ninguna otra cosa. La predicación del Evangelio es la que va a producir una iglesia sana y que la iglesia crezca en número en el tiempo de Dios. ¿Sabe algo interesante de las plantas y los niños? Usted y yo no podemos controlar cuál es la estatura de un niño, ¿verdad que no? Solamente Dios lo sabe. Y tampoco podemos controlar, dice, si usted riega una planta, cuándo la semilla va a brotar. Solamente Dios lo sabe. Usted y yo no podemos controlar qué tan grande o qué tan chica está la iglesia. De lo que usted y yo tenemos que enfocarnos, hermanos, es en predicar la palabra de Dios. Dios va a dar el crecimiento. Dios va a proveer, hermanos, ¿verdad?, el crecimiento. Dios da prioridad a la calidad, hermanos, porque la cantidad vendrá a su tiempo. Y lo último, hermanos, es que el crecimiento congregacional dependerá de nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué tan convencido estoy, hermanos, del evangelio que predico? ¿Impactará en el crecimiento de la iglesia? Si yo nomás vengo por venir, bueno, pues la iglesia va a seguir haciendo, va a seguir igual. No va a haber crecimiento espiritual. Y por lo tanto no va a haber crecimiento numérico. Usted y yo tenemos que convencernos de que el evangelio que predicamos es un evangelio con poder, un evangelio verdadero para transformar vidas. Y la primera que debe transformar, ¿cuál es? ¿Usted cree que los apóstoles ¿verdad?, estaban convencidos? Bueno, al principio no, hermanos, porque cuando aprendieron a su Señor Jesús, ¿qué pasó? Lo dejaron. Y de 5,000 que tenía, que tuvo en un momento el Señor Jesús, quedó nada. Pero después que resucitó, se convenció.
y usted vio el crecimiento que tuvo la iglesia de manera hermosa en el libro de los Hechos. Esta mañana le invito, iglesia, la invitación, iglesia, es que consideremos verdaderamente el evangelio que estamos predicando y en el evangelio que creemos, porque es la única manera en la que vamos a crecer espiritualmente. Y si crecemos espiritualmente, creceremos también numéricamente. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Ha sido un gusto, ¿verdad?, estar y volver a estar con ustedes, sobre todo, hermanos, viendo, ¿verdad?, el hermoso ministerio de nuestro Señor Jesús y el ministerio de los apóstoles. Cómo, ¿verdad?, el crecimiento, hermanos, se basa en la predicación del evangelio de nuestro Dios. Dios les bendiga grandemente, hermanos, y estamos de pie para el himno de invitación. Dios les bendiga. Amén.